Muy buenas tardes, mi nombre es Manuel Galvez Durán, seré su docente de Sistema Eléctrico Potencia en esta cuarta parte, ya que tenemos una serie de videos donde abarcamos este mismo ejercicio. Donde en el primer ejercicio, o la primera parte, analizamos lo que se pedía, es decir, analizamos los valores bases y explicamos el funcionamiento del sistema eléctrico potencia. En una segunda parte vimos los cálculos de tensiones de barra y las corrientes por sector, y ahí indicamos cómo funcionaba este sistema eléctrico potencia. Y en la última parte, la tercera, que se salió hace muy poco, hablamos de el flujo de potencia. Es decir, la potencia va desde generador a carga, analizando el rendimiento y el desempeño reactivo de la red. Vimos en esa oportunidad que el sistema eléctrico potencia trabaja algo sobreexigido, por lo tanto nos hacía una necesidad. La necesidad era de mejorar el rendimiento reactivo de la red, ya que consumía mucho potencia reactiva que le demandaba al generador. Por lo tanto, se planteaba una pregunta: ¿cómo lo mejoramos? Bueno, lo que se hace es conectar una carga capacitiva en paralelo a la red. Esta carga capacitiva puede ser un banco de condensadores media tensión, puede ser un filtro activo que inyecte potencia reactiva, o puede ser un generador sincrónico que trabaje de forma sobreexcitada. Las tres alternativas trabajan como un banco de condensadores típico, donde vamos a inyectar una red capacitiva, vamos a inyectar una reactancia capacitiva, ¿cierto?, que va a generar la reducción del consumo de reactivos de la red, y vamos a mejorar el factor de potencia. Por lo tanto, hay que entender qué es la potencia desde el punto de vista matemático en corriente alterna. Y es un triángulo, es un fasor. ¿Y por qué hablo de fasor? Porque es un número complejo, muchachos, donde vamos a tener una parte que es el fasor potencia aparente igual a parte activa, que es la potencia activa, más J más menos, porque puede ser para los dos lados, la potencia reactiva. Bueno, en este triángulo rectángulo que se forma, porque se forma un vector, que es la representación fasorial, ¿cierto?, porque esto está girando, rotando, tenemos varias definiciones trigonométricas y geométricas. Una entre ellas es el teorema de Pitágoras. El módulo de la potencia aparente, ¿cierto?, del vector, nace de la raíz cuadrada de P al cuadrado más Q al cuadrado. Y las otras son definiciones trigonométricas. Primero, entender qué es seno y coseno. Seno del ángulo es dividir el lado opuesto a la hipotenusa, es decir, dividir en este caso Q sobre S. Por lo tanto, si quieres despejar Q, que es la potencia reactiva, va a ser S por seno del ángulo. Y coseno del ángulo es dividir lado adyacente sobre la hipotenusa, es decir, P sobre S. Y a esto le llamamos factor de potencia. Y si despejas P, va a ser S por coseno del ángulo. A nosotros se nos entrega una potencia de una carga, ¿cierto? S carga de 21 megavolt-ampere con un factor de potencia de 0,93. Entonces, si queremos escribir esto en forma polar, ¿cierto?, tenemos que determinar el ángulo de fase a través del factor de potencia, que sabemos que es coseno del ángulo. Es decir, sé que el coseno del ángulo es 0,93 inductivo. Esto es muy importante, chiquillos, porque el ángulo va a ser del mismo resultado. Si es inductivo, el ángulo o el triángulo va hacia arriba. Si es capacitivo o en adelanto, el triángulo va hacia abajo. Entonces eso va a indicar la polaridad de este ángulo, si es positivo o es negativo. Como inductivo, este ángulo va a ser positivo. Por lo tanto, el ángulo va a ser el arco coseno de 0,93. ¿Cierto? Que eso es lo que uno hace, que es shift cos, coseno de la menos 1, que es el arco coseno de 0,93, y nos da un ángulo aproximado
de 21,565 grados. Es decir, mi potencia de carga va a ser 21 megavolt-ampere, ángulo de 21,565 grados. Pero lo quiero escribir en forma polar. Ya, ¿cierto? Está en forma polar. Perdón, y lo quiero escribir ahora en rectangular. Ahí está el concepto. El concepto rectangular va a ser que la potencia aparente de carga, fasor, va a ser la potencia activa de carga más J, la potencia reactiva de la carga. Entonces vamos con P. Y P lo saco de así. Va a ser 21 megavolt-ampere, ¿cierto? Que va a ser S por coseno del ángulo, es decir, coseno de 21,565 grados. Y esto es el factor de potencia, les comenté recién, coseno del ángulo del triángulo de potencias, lo que nosotros llamamos o conocemos como factor de potencia. Por lo tanto, ese factor de potencia ya me lo dan en el ejercicio, es 0,93. Por lo tanto, la potencia de la carga va a ser 21 megavolt-ampere por 0,93. Y la potencia activa va a ser, si tú haces esta multiplicación, te va a dar 19,53 megawatts. Entonces ya tenemos una de esas. Entonces, si nos vamos aquí al triángulo de potencias, el ángulo es 21,565 grados aprox. Esto lo sé, 21 megavolt-ampere. Y esto va a ser, perdón, lo vamos a borrar ahí para que se nota. 21 megavolt-ampere. Y esto va a ser 19,53 megawatts. Ya, si usted me pregunta cómo sé que es 19,53, bueno, haga esto. Me faltaría la reactiva, ¿cierto? La reactiva hay varias formas de calcularla. Yo lo haré desde el teorema de Pitágoras, ¿cierto? El teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras me va a decir que S cuadrado carga igual a P cuadrado carga más Q al cuadrado de la carga. Despejando. Esto está sumando, va a estar restando. ¿Cierto? Y aplicamos la raíz cuadrada para eliminar el término cuadrático a la izquierda de la igualdad. Por lo tanto, la potencia reactiva de la carga va a ser, se elimina el cuadrático, la raíz cuadrada de S al cuadrado menos P al cuadrado, y esto es de la carga. Por lo tanto, hacemos este análisis y tendríamos Q carga, raíz cuadrada, carga, otra R, 21 al cuadrado menos 19,53 al cuadrado. Y nos da que la potencia reactiva aproximadamente, voy a hacer aquí un redondeo, 7,72 megavolt-ampere reactivo, megavar. Por lo tanto, ya tengo mi potencia reactiva de nuestra carga. Ya. Eso sería nuestro triángulo de potencias en el primer escenario, es decir, en este escenario. En el escenario donde tengo solo la carga conectada. Pero ¿qué es lo que pasa en el segundo escenario? Bueno, tengo la potencia de la carga y el banco de condensadores. Me va a quedar así: que la potencia aparente total va a ser la suma de la potencia aparente de la carga más la potencia aparente de los condensadores. Vamos a
C de condensador. Por lo tanto, aquí se genera otra cosa. El triángulo va a ser distinto. Esto debería reducir el consumo reactivo. Me explico. O sea, si yo tirara una nueva línea, esto debería ser algo así. Donde aquí tendría una nueva potencia aparente, la vamos a llamar S2. Y aquí tendría la potencia reactiva dividida en dos partes, ¿ya? Vamos a llamar a este tramo de aquí hacia acá Q1 y a este tramo Q2. Q1 y Q2. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que van a hacer un nuevo ángulo. Lo vamos a llamar aquí Φ2, que va a ser el ángulo cuando arregle el factor de potencia de la red. Donde Q1 va a ser mi nuevo consumo reactivo, mucho menor al original, y Q2 era lo que sobra. Que curiosamente esto va a ser la energía reactiva o la potencia reactiva que debe inyectar el banco condensador. Es decir, esta es la potencia del banco de condensadores. Entonces con eso yo puedo hacer ahora el despeje. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay que analizar varias cosas. Hay varias formas de hacerlo, pero hay que entender la normativa, y sobre todo si nos acordamos en baja tensión, si no estamos en un sistema en media, pero en baja tensión el RIC 10 nos dice que las cargas deben tener un factor de potencia mayor o igual, al revés, mayor o igual, a 0,93 en atraso, es decir, inductivo. De ese punto tiene que ser. O sea, puede ser 0,93, 0,94 y así hasta el 1. Entonces, ¿cuál es la decisión? Bueno, la decisión es que mi factor de potencia no puede ser 1. Si fuera 1, tendría todo con un ángulo de fase 0 y estaría todo aquí en P. Significa que el sistema estaría en resonancia. Y eso ya es peligroso. Tendríamos que hablar de resonancia y recordarnos de los circuitos resonantes que se ven en redes de corriente alterna, ¿cierto? Entonces no lo queremos. Quería sobreexcitado el sistema. De hecho, si haríamos una sobrecorrección, y a lo mejor el factor de potencia podría pasar a capacitivo. No nos interesa. Tenemos que llegar a un punto medio. A un punto medio. ¿Cuál es ese punto medio? Bueno, expliquemos esto. Analicemos esto, punto medio, chiquillos. Q1, Q2, ¿cierto? Q1, Q2. Ya, o sea, yo sé que la potencia reactiva original, Q, va a ser la suma de Q1 y Q2. Es decir, la suma de Q1 y Q2. O sea, si sumo esos dos lados, entonces sumo este lado con ese, me va a dar la Q total original. Ya, pero yo quiero un punto medio. Un punto medio, no quiero sobrecorregir. Pero hagamos esto. Si Q1 es igual a Q2, la única forma que esto me dé Q, ¿cierto? Igual a Q, es que esto sea Q medios más Q medios. ¿Cierto? La mitad. La mitad. Por eso Q2 medios dividido Q2 medios. Eso es Q. Entonces, con esto ya puedo hacer el despeje. Entonces, este punto medio, chicos, se va a hacer así. 2, ¿cierto? Si multiplico por 2, 2Q, me va a quedar y no me sirve, ¿cierto? Entonces el punto medio no se logra así. ¿Cómo se va a lograr?
Bueno, vamos a dar una condición de trabajo mínima. ¿Cuál es la condición de trabajo? Analicemos cuánto es la potencia reactiva que se tiene que inyectar. Bueno, lo vamos a analizar de otra manera. Yo sé que la potencia de la carga reactiva es 7,72 megabar. Y eso tiene que ser Q1 más Q2. Bueno, aquí está el truco. Si yo quiero inyectar la mitad de lo consumido, o sea, Q2 tiene que ser Q medios. Debo inyectar la mitad de lo que estoy consumiendo. Es decir, 7,72 megabar igual Q1 más Q medios. Q medios, es decir, 7,72 megabar dividido en 2. Bueno, esto pasa restando. Para inyectar la mitad, y esto es Q1. Bueno, esto es restar la mitad es lo mismo que dividir por 2, pero hagamos la suma, ¿cierto? Entonces Q1, la potencia reactiva que debe quedar corregida, lo que debemos corregir es una potencia reactiva de 3,86 megavolt-ampere reactivo. Y aquí está el tema. Si 3,86 megavar es la potencia reactiva corregida, bueno, yo puedo sacar cuál sería el ángulo de fase acá. ¿Por qué puedo sacar el ángulo de fase? Porque hay otra función trigonométrica que relaciona Q con P, la tangente. Chiquillos, la tangente se define como dividir el lado opuesto sobre el adyacente. Entonces, ¿qué voy a dividir? Quiero sacar la tangente del ángulo Φ2. La tangente del ángulo Φ2, el ángulo corregido, ¿sí? El ángulo no el original, el corregido, va a ser Q1 sobre P. Pero yo no quiero Φ2, no quiero la tangente, quiero el nuevo ángulo corregido de mi triángulo. Va a ser arco tangente, o tangente en A-1, como le dicen a Q1, Q1 sobre P. Es decir, esto Φ2 va a ser el arco tangente de 3,86 megabar dividido P, que era 19,53 megawatts. Entonces ese ángulo sería shift tan de 86 dividido 19,53. Entonces el nuevo ángulo corregido sería de 11,18 grados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros teníamos originalmente 21,565 y el nuevo ángulo 11,18 grados. Por eso es que se redujo el consumo y se va a reducir a la mitad. A la mitad de lo que estábamos consumiendo originalmente. ¿Por qué me interesa conducir ahora? Porque ahora puedo usar el nuevo factor de potencia, el factor de potencia nuevo. Le vamos a poner factor de potencia 2, que va a ser el coseno de ese ángulo. Coseno de 11,18 grados. Si tú le sacas coseno de eso, tenemos 0,981, es decir, 0,98. O sea, vamos a mejorar el factor de potencia de la carga. Lo vamos a mejorar notablemente. Entonces, ¿por qué me interesa saber todo lo que estoy dando la vuelta, chiquillos? Porque aquí está el tema importante. La potencia aparente total, nosotros habíamos dicho que era S carga, ¿cierto?, más S condensadores. Y eso en forma rectangular es P carga
más JQ carga. Y a esto le vamos a sumar P condensadores menos J condensadores. Porque recuerden que la parte reactiva capacitiva es negativa, apunta para abajo. Y aquí está lo importante. Entonces, nosotros esta parte de arriba ya la sabemos. P carga, JQ carga, qué sé yo. P carga era 19,53 megawatts. Más JQ 7,72 megabar. Listo. Pero un condensador, un banco de condensadores, no genera potencia activa, no genera trabajo. Por lo tanto, su potencia activa ideal es 0 watts. 0. Menos J. ¿Cuál es la potencia reactiva del condensador? Bueno, esta. Si nosotros estamos trabajando a la mitad, o sea, si estamos trabajando a la mitad, Q2, que es lo que tienen que entregar los condensadores, tiene que ser lo mismo. Estamos trabajando a la mitad. Entonces tendríamos menos 386 megabar. Y ahí tendríamos la potencia aparente total de nuestro nuevo sistema eléctrico potencia. Entonces, dentro de nuestro nuevo sistema eléctrico potencia, si hacemos la suma, bueno, 19 en 0, ¿cierto? Esto es 19,53 megawatts. Más J, esto es la mitad que eso, por lo tanto, se reduce esto a la mitad. Y ahí tenemos el consumo de la carga total si corregimos este factor 1. Es decir, estamos diciendo que el factor de potencia del banco de condensadores tiene que ser de 3,86 megavoltampers reactivo. Obviamente esto es un valor teórico, porque tendríamos que ir a valores comerciales, buscar un banco de condensador del valor comercial más cercano, ¿cierto? Lo más probable uno superior a eso, pero así se hace de forma teórica. Entonces, esta sería mi nueva carga. Y esto lo puedo expresar en forma polar, muchachos. ¿Cómo lo van a expresar en forma polar? Bueno, lo pueden convertir directamente, ¿cierto? Convirtiendo en 19,53 más 386 y, ¿cierto? Complejo. Y usted aquí shift complex y lo pasan a volar. Y corresponde que van a bajar el consumo. Miren, ustedes tenían 21 megavoltampers, ahora pasa esto a 19,908 megavoltampers con un desfase de 11,18 grados. O sea, ustedes se están ahorrando 2 megavoltampers. O sea, están consumiendo menos, solo por un tema reactivo. Entonces, si nosotros analizamos nuestro circuito original, esta carga ya no es de 21 megas. ¿De cuánto es? Esta carga es de 19,908 megavoltampers y el ángulo de fase 11,18 grados. Que acuérdense que ese valor corresponde a un factor de potencia de ¿cuánto? De 0,981. Entonces, eso se haría la carga total de la carga original que teníamos más la carga capacitiva. Y ahora cambia todo el análisis del sistema eléctrico potencia, chiquillos. Todo el análisis del sistema eléctrico potencia. Todo. Porque nuestro sistema eléctrico potencia tenía varias cosas a considerar. Nosotros teníamos un diagrama de impedancia, donde teníamos una fuente de energía, ¿cierto? Que tenía su voltaje del generador, que era un PU con ángulo de 0. Esto va a una puesta a tierra. Esto venía con una reactancia del generador, que era de J2PU. Luego teníamos la primera barra y venía la reactancia del transformador T1, que era de J0202 PU aprox. Luego teníamos la barra 2, venía la impedancia de la línea, ¿cierto? Z línea,
Y esa impedancia de línea era de, teníamos el valor por ahí, era esto 10J05 más J04, 0,05 más J04 por fase, PU, y teníamos la barra 3. Luego venía la reactancia del transformador T2, que esto era J0161, PU, si no me recuerdo, del ejercicio. Y teníamos la barra 4, donde aquí estábamos diciendo que había una condición: el voltaje en la barra 4 es 0,98 PU. Y aquí conectamos nuestra carga total. Esta sería carga total, es decir, S carga más S condensadores. Y esa carga total nosotros dimos el dato: 19,908 megavolt ampere, ángulo 11,18 grados. Y aquí comienza todo el análisis sistema eléctrico potencia. Todo. Lo primero hay que pasar esto a PU, por lo tanto esto hay que dividirlo por el valor de potencia base, y el valor de potencia base de nuestra red era en este caso 50 megavolt ampere. Por lo tanto, esto es 19,908 aquí lo por 50, y nos da un valor de 0,3982. voy a render. Entonces la carga total va a ser 0,3982 PU con un ángulo de 11,18 grados. Y aquí en este análisis tenemos una sola corriente, solo una sola corriente. Entonces, esta única corriente va a corresponder al valor del voltaje 4 sobre la potencia aparente. Pero al revés. Ese es sobre voltaje 4. Y todo esto conjugado. Es decir, la corriente del sistema eléctrico potencia va a ser 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Por lo tanto, S va a ser conjugado, es decir, se va a hacer 0,3982 con el ángulo y va a quedar negativo, dividido el voltaje de la barra 4, que sería 0,98, y no se puede conjugar porque el ángulo es 0 y 0 no tiene polaridad. Por lo tanto, esto va a ser 3,982 dividido 0,98. Eso me va a dar un valor de corriente por unidad de 0,463. 0,463 ángulo de menos 11,18 grados. Entonces vamos a hacer los análisis de tensiones y potencias, ¿ya? Porque hemos corregido la carga. Vuelvo a hacer el repaso. Analizamos cómo era el factor de potencia y triángulo de potencia original. Cómo nos queda el análisis cuando agregamos una carga más, que va a ser una carga capacitiva. De qué valor esa carga capacitiva, ¿cierto? Que es la que está aquí abajo. Cómo queda nuevamente la carga total al agregar esta carga capacitiva, arreglando el factor de potencia. ¿Cuál es el valor de este factor de potencia? Y con eso podemos hacer el nuevo análisis del sistema eléctrico potencia y obtener corrientes, ¿cierto? La corriente, y analizar los valores bases de todos los sectores. Entonces vamos allá, vamos a analizar voltajes bases y potencias bases por sector. Así que una pequeña pausa y seguimos. Ya, se me está viniendo todo. Estamos con el análisis de tensiones. Bueno, vamos con los voltajes base. Vamos a ir acá a entender qué significan esto. Entonces tenemos 4 voltajes base. Luego el voltaje base 4, que es 0,98 PU. Perdón. Luego el voltaje base 3, por un tema de análisis, y esto les sugiero que vean el segundo video de nuestra serie, va a ser el voltaje de la barra 4 más la caída de tensión en el transformador 2. Por ley de Ohm, esto es lo mismo que el voltaje 4 más
corriente por impedancia del transformador 2. Y eso es el voltaje en la barra 3. Entonces vamos a hacer este análisis. Perdón. Hacer 0.98 PU más corriente, que está en PU, que es 0.463 con ángulo de menos 11.18 por J, la impedancia del transformador, que era J0161. Entonces este va a ser el voltaje en la barra 3. Entonces sería, vamos a hacer la multiplicación compleja primero, que sería 0.4063 con un ángulo de menos 11.18 grados. Eso lo vamos a multiplicar por 0.161J, que sería lo mismo que 0.161I. Y a ese resultado le vamos a sumar 0.98, ¿cierto? Y con este valor, Shift, lo vamos a pasar a complejo. Tenemos que el voltaje en la barra 3 es de 0.095 con un ángulo de fase de ¿cuánto es el ángulo de fase? 3,699 grados. Y ahí tenemos nuestro voltaje en PU de la barra 3. Vamos a ver el voltaje de la barra 2 ahora. Voltaje en la barra 2. Bueno, lo mismo, va a ser el mismo, necesito hacer voltaje de barra 3 más voltaje de la línea, la caída de tensión en la línea. Por ley de Ohm, entonces voltaje en la barra 3 más corriente por impedancia de línea. Entonces, tenemos el voltaje en la barra 3, 0.995 con un ángulo de 3.699. Más corriente, que es eso, 0.4063 con menos 11.18 grados por la impedancia de la línea. La impedancia de la línea era 0.05, no me acuerdo cuánto era. Vamos a la impedancia de la línea, 0.05 más J04. 0.05 más J04. Todo esto en PU. Entonces vamos a hacer esta operación. Ya tenemos el voltaje en la barra 3. Está acá, ese. Si lo comprueban, lo vamos a hacer en complejo. Yo lo tengo guardado acá. Entonces lo voy a guardar en una parte. Sería Shift A. Lo vamos a guardar ahí en el A. Entonces tendría que hacer esta multiplicación de acá y sumar eso. Entonces sería 0.4063 con un ángulo de fase de menos 11,18 grados. Eso lo vamos a multiplicar por este valor complejo, que sería 0.05 más 0.4J. Y a eso le vamos a sumar el valor del voltaje en la barra 3, que sería eso. Y este valor sería Shift, perdón, vamos a pasar a complejo, ¿cierto? Lo vamos a hacer a forma polar. En la barra 2 tendríamos 1,067, si redondeo, PU 11,888 grados. Listo, ya tengo ese valor, lo vamos a guardar en la letra A, ¿cierto? Shift esto A, y tendríamos el valor del voltaje en la barra 1. Sería voltaje 2 de la barra 2 más la caída de tensión en el transformador 1, que es lo mismo que voltaje 2 más corriente por Z transformador 1, ¿cierto? Todo haciendo el análisis para allá, es decir, del 4 hacia el 1, ¿cierto? Cuando el voltaje en la barra 1, donde me interesa saber que es donde se está entregando la potencia, ¿cierto?, del sistema, sería acá el voltaje de la barra 2, que yo tengo 1,067 con 11,88 grados
más corriente, que es 0,4063 con menos 11,18 grados, más 0,05 más J04. Entonces, perdón, esta es la impedancia de la línea. La del transformador 1 es totalmente inductiva, esa impedancia es J0202. Ahí sí. Ya, entonces teníamos 0,4063 con un ángulo de menos 11,18 grados por 0,202i más el voltaje en la barra 1, que sería 1,067 con un ángulo de 11,88 grados. Y tendríamos en la barra 1 ese valor, que lo vamos a pasar a complejo, sería 1,1 1,1 1,102, ¿cierto? 1,1, ¿cierto? Vamos a poner 102. Vamos a cambiar el valor 1,102 aproximadamente PU con un ángulo de fase de 15,81 grados. Vamos a explicar esto. No lo vamos a pasar a real. Ya, chiquillos, ya hemos visto cómo se convierte esto a real. Vamos a hacer el análisis de voltajes en función de esto. Entonces vamos a ir copiando los datos. Entonces el valor de la barra 4, que tienen 0,98 PU con ángulo de 0. El valor de la barra 5 tengo perdón, la barra 5, la barra 3, perdón. La barra 3 es 0,995 con un ángulo de 3,699 grados, más el valor 2 va a ser 1,067 con un ángulo de fase de 11,88 grados, y finalmente el valor de la barra 1 va a ser 1,102 PU 15,81 grados. Recuerden que para pasar a real habría que multiplicar por los valores base. Este sería el valor base de la sector 3, por el valor del sector base 2, por el valor del sector 2, y este por el valor base del sector 1. Si multiplican eso, sacarían los valores en kilovoltios de cada sector, ¿ya? Pero ya con este dato puedo hacer un análisis de potencia. Voy a hacer una pequeña pausa y seguimos. Disculpen, a lo mejor ustedes se van a dar cuenta porque en las pausas ustedes no notan, pero el resfriado me obliga a veces a pausar. Sí, analicemos esto. El voltaje en la barra 4 es el exigido. Nos dicen que debo tener 0,98 PU, es el 98% de lo nominal. Bien. La barra 3 tengo 0,995, es decir, prácticamente tensión nominal. Solo se está perdiendo un 5%, que sería en la caída de tensión del transformador 2, menos del 5%, de hecho, el 0,5%. Ya en la barra 2 aparece una condición de sobreexigencia. Me paso de un PU, pero mucho menos del caso anterior, antes de agregar el banco de condensadores, y es porque aún así la línea me exige mucho reactivo y además parte activa. Por lo tanto, esa exigencia se traslada a la barra 1, 1,1 PU, ¿cierto? Pero ya no es un 1,158, que era en lo que veíamos en el video de la caso 2 y de la parte 2 y la parte 3. Me sigue sobreexigiendo la red, a pesar de con el banco de condensadores, pero ya no tanto. Entonces el sistema eléctrico de potencia queda mucho más limpio y mucho más sano. O sea, ahora tendríamos que decir, y bueno, ¿y qué pasa con la carga? ¿Qué pasa con la red? Bueno, hay que analizar con la carga y analizar con la red. Entonces, ¿qué es lo que analizamos con el flujo de potencia? Vamos a analizar lo generado, ¿cierto? Que es en la barra 1 y la carga. Entonces vamos
podemos hacer ese flujo de carga a elementos. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, en el flujo de potencia, ¿cierto? Sería S1, que sería voltaje de la barra 1 por corriente conjugada. Y S2, S4, ¿cierto? Va a ser voltaje de la barra 4 por corriente conjugada. Entonces vamos a analizar esto. En el primer caso, tenemos una potencia en PU de 1,102, perdón, voltaje 1,1021581. Entonces 1,102 con 1581 grados. Y eso va a ser multiplicado por la corriente, que sería 0,4063 conjugado, es decir, el ángulo queda positivo, 11,18 grados. Y acá abajo sería 0,98 PU con ángulo de 0 por 0,4063, 11,18 grados. Entonces vamos a analizar las potencias. En el primer caso, en S1, vamos a tener 1,102 por 0,4063 sería 0,4477 con un ángulo de 26,99 grados. Y en la barra 4, la potencia sería 0,3982. Entonces vamos a pasar estos valores real. ¿Cómo? Multiplicando por la potencia base, que sería 50 megavoltamperios en nuestra potencia base. Entonces 0,4477 por 50. Tenemos 22,385 megavoltamperios con un ángulo de 26,999. Y abajo, ese valor ya es conocido, 0,3982 por 50. Eso es 19,91 megavoltamperios, ángulo de 11,18 grados. Entonces, esa es la potencia aquí arriba, la potencia entregada por el generador en la barra 1, y esta es la potencia absorbida en la carga en la barra 4. Por lo tanto, yo puedo pasar estos valores a valores rectangulares. Recuerda que esto es P más JQ. Si tú lo conviertes a rectangular, se está entregando arriba 19,947 megawatts, una parte reactiva, se está entregando en la barra 1, un reactivo de 10,159 megabar. Y la carga que está recibiendo la carga, $19,532 megawatts J con 386 megabar. Por lo tanto, la diferencia de consumo
activo no es tanta como la diferencia de consumo reactivo. Entonces vamos a hacer aquí el análisis de desempeño, rendimiento de la red. Entonces el rendimiento, chiquillos, es potencia salida sobre potencia de entrada, y esto por 100. En mi caso va a ser 19,532 dividido en, me cambié muy bruscamente de página, acá, dividido en 19, teníamos acá arriba 947. Y esto por 100. Entonces 19,532 dividido 19,947, esto eso por 100. El desempeño subió un poquito, 97,92%. Ese rendimiento activo es muy bueno, o sea, poquito menos del 3%, poquito más del 2% se está perdiendo en la red, ¿cierto? Se pierde entre la entrada y la salida de la red, ¿cierto? O sea, desde la barra 1 a la barra 4 se está perdiendo un 2,1% aprox de potencia activa. Ahora, el desempeño reactivo sería Q salida sobre Q entrada, y eso por 100. Entonces tendríamos 386 megabar dividido 10,159 megabar, y eso por 100. Y eso sería tendríamos 37,9995%. Entonces, si bien el voltaje mejora un poquito la red, ¿cierto? ¿Cierto? Vimos que los voltajes en barra mejoran respecto al caso original del circuito, ¿cierto? Ahora con banco condensadores, el desempeño reactivo va a indicar ciertas cositas, ciertas suspicacias respecto al análisis del sistema eléctrico potencia. Primero, hay una notable mejoría del rendimiento de la potencia activa, ¿cierto? Lo tenemos en 97,92%. Vuelvo a repetir eso, el rendimiento de este sistema de electropotencia con el banco de condensadores puesto, ya que consume la mitad de la potencia reactiva original, ha subido a un 97,92%. Ese es nuestro rendimiento entre la potencia activa de salida y la potencia activa de entrada. Pero el desempeño reactivo, es decir, entre la potencia reactiva que está en la barra 4 sobre la potencia reactiva de entrada que está en la barra 1, está ahora en un 37,995%. Entonces, ahí hay que analizar qué conclusiones podemos dar respecto a esta información. Bueno, ha bajado. En el caso anterior, nosotros teníamos casi cercano a un 50% del desempeño reactivo de la red. Por lo tanto, ya podríamos indicar que el CEP, nuevamente, en energía útil no se pierde nada. Que estamos ahora en la barra 4. No es que el banco de condensadores empeoró el desempeño reactivo que se entrega, sino que lo que pasa es que ahora la carga demanda mucho menos megabar respecto a la red, pero sigue absorbiendo mucha potencia reactiva. Antiguamente, este valor de potencia de entrada era de un 14 megabar, poquito más. Ahora nosotros estamos comparando a 10 megabar. O sea, baja el porcentaje, pero baja en el respecto al total de consumo, porque antes nuestro universo de potencia de entrada era un 14 megabar, ahora son 10. Entonces no es que haya bajado, bajó un poquito menos. ¿Cuál es el problema de este sistema de electropotencia y de este ejercicio en particular, o de esta red radial? Es que la línea está consumiendo mucho reactivo, y lo podemos ver. Es J80 ohm por fase, es decir,
8 veces el valor de la potencia reactiva, la parte resistiva de la red. Y es por eso que es la configuración de la red, ¿ya? Pero en este fondo hemos mejorado nuestro sistema eléctrico de potencia. Ahora, si tienes dudas, consultas respecto a cualquier análisis dentro de esta parte 4, no olvides agregar contenido o algún mensaje dentro de la caja de comentarios del video que está aquí en YouTube. Saludos muchachos y muy buenas tardes.